Amén. Que el Señor los bendiga. Buena tarde, hermanos. Que la gracia del Señor sea con cada uno de ustedes y en cada casa. Gracias por estar sintonizando. Me tocó a mí el privilegio de poder compartir con ustedes esta tarde. Quiero hacerlo así, pausadamente, tranquilamente, no así como yo hablo un poco rápido, sino que despacio para darme a entender, y espero que lo pueda hacer. Vamos a orar, vamos a pedirle a Dios que nos ayude, que nos dé su asistencia, que nos perdone, porque todos de alguna u otra manera hemos fallado. Padre, en el nombre de Jesús, esta tarde, Señor, yo vengo convenida con mis hermanos y hermanas que me están viendo, que estamos unidos en esta transmisión, para que tú, Señor, primeramente nos perdones, para que perdones las actitudes de nuestra alma, de nuestro corazón, las reacciones que a ti no te agradan, Padre, todo aquello que a veces se ha vuelto hasta costumbre en nosotros, Señor, pero yo te suplico en el nombre de Jesucristo, que a cada uno por nombre, Señor, extiendas tu mano de misericordia sobre nuestra vida y que puedas perdonar las transgresiones, las necedades de nuestra alma, Señor, y que nos pueda dar esta tarde entendimiento espiritual para compartir tu palabra, entendimiento espiritual de manera, Señor, que todo lo que hoy hablemos sea para edificación de nuestras vidas y para gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muy bien, hermanos. A esta pues no es prédica, sino que esta reunión que hoy vamos a tener, yo quería nombrarla que las promesas están en vigencia. Promesas en vigencia. Y voy a empezar hablando de Apocalipsis 1:2. Por todo lo que estamos viendo, por lo que los hermanos han estado compartiendo con ustedes, por lo que el pastor ha estado compartiendo respecto a la venida del Señor y nuestra reunión con Él. Entonces yo quería hacerles un panorama de las 7 iglesias y quiero empezar con Apocalipsis 1:2, que dice así: bienaventurado el que lee con respeto y escucha con docilidad las palabras de esta profecía. Está hablando del libro de Revelación, quiere decir que revelación es profecía. Y observa las cosas escritas en ella, pues el tiempo de cumplirse está cerca. Apocalipsis 1:3 dice: Juan, a las 7 iglesias del Asia Menor, gracia y paz a vosotros de parte de aquel que es, y que era, y que ha de venir, y de parte de los 7 espíritus que asisten ante su trono. Algo que yo no había reparado, o no me había dado cuenta, o había leído muy rápido, es que dice, y de parte de los 7 espíritus que asisten ante su trono. Y no vamos a hablar de esos 7 espíritus, yo me imagino, creo que está hablando de los espíritus que están sobre Cristo, que están en Isaías 11:2. Cristo hablándole a las iglesias por medio del apóstol Juan. Y me llama la atención, y por eso le decía que quiero hacerle un panorama de esas iglesias, porque si nosotros vemos en el mapa, la distancia que hay de Israel a Éfeso es de 57 horas con 35 minutos. Y los kilómetros son 3.960 kilómetros. A Esmirna hay 23 horas con 4 minutos y a Pérgamo hay 1.093.6 kilómetros. O sea, estaban bien distantes. Pero en todos esos pueblos que están todavía en el Asia Menor, unos ya solo ruinas, pero otros todavía prevalecen, como Esmirna, por ejemplo, están cerca del mar, porque de Éfeso a Esmirna hay 80 kilómetros, pero Éfeso es el que más cerca del mar está, Esmirna también, Pérgamo también, pero están esas ciudades están cercanas la una de la otra, no tan cercanas, pero sí están en la misma parte del Asia Menor. Y ahí
habían llegado muchos judíos. Ahí los habían enviado por familias. Entonces, el apóstol Pablo en sus viajes misioneros ya había ido a todos esos lugares, ya había evangelizado en esos lugares, había hasta fundado iglesias en esos lugares. Pero cuando nos habla en Apocalipsis, dice, son llamadas esas iglesias, son llamadas las iglesias de Asia. Son 7 iglesias principales de la cristiandad temprana, o sea que ahí fueron cantidad de judíos cristianos a asentarse, y no fueron por su propio gusto, los enviaron allí. Entonces dice que, como se menciona en el Apocalipsis, que es el libro de la revelación, Jesucristo instruye al apóstol Juan en la isla de Patmos, que tampoco Juan fue por su propia voluntad. Juan fue ahí porque fue expatriado, pero digámoslo así, por las leyes romanas de ese tiempo. No, él fue expatriado porque Cristo lo tenía que llevar ahí, lo debía llevar ahí, porque ahí iba a dar el mensaje para las 7 iglesias. Entonces, en Apocalipsis 1:9, el apóstol Juan se encontraba en la isla de Patmos, dice, por causa de la palabra y por el testimonio de Dios. Por esa razón fue que enviaron a Juan a ese lugar, a esa isla, que es una isla griega, la isla de Patmos. Pero el problema era que habían perturbaciones, había conflictos religiosos, persecuciones, había violencia, siempre contra la iglesia de Jesucristo, la que estaba naciendo, la que estaba floreciendo en ese tiempo, porque esas iglesias que estaban en esos lugares, Éfeso, Esmirna, Filadelfia, Laodicea, todas esas iglesias eran, esos pueblos eran lugares prominentes, o sea, eran lugares comerciales, de mucho comercio, de cultura. Y por lo menos Esmirna estaba frente al mar, era un lugar paradisíaco, y lo sigue siendo hasta el día de hoy. Entonces, eran lugares donde había bullicio, había comercio, habían tantas situaciones, pero también había religión, digámoslo así. Entonces, ahí esas iglesias se veían involucradas con el ambiente mundano, con el ambiente que se movía sin Cristo en ese entonces. Entonces, algunos dicen que fue durante el mandato del emperador Domiciano, pero no quiero adentrar en eso. Entonces, viene el apóstol Juan, y Jesús le dice, escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Y si hablamos en todo ese gran contexto de iglesias que estaban ubicadas en esas ciudades, no estamos hablando de los edificios, estamos hablando de la gente, los que profesaban a Cristo, los que buscaban a Cristo, los que se reunían en nombre de Cristo, los que habían recibido instrucción y que ahora estaban tratando de poner por obra la palabra, pero se veían involucrados en los quehaceres del mundo, en los quehaceres mundanos, en los placeres, en el vicio, en las amistades ilícitas, en las relaciones ilícitas. O sea, se veían de alguna manera influenciados por esa situación. Pero dice, y empieza diciendo en Apocalipsis 2, del 1 al 7, que Éfeso era la iglesia que había abandonado su primer amor. Le había dado prioridad a otras cosas y se había olvidado de Cristo. Lo tenía como en segunda o tercera opción de sus vidas. En la iglesia de Esmirna era una iglesia que de una u otra manera había sufrido persecución. No cabe duda que ahí la gloria de Dios se manifestaba porque sufría persecución. La iglesia de Pérgamo era una iglesia que a todas luces era una iglesia que estaba pecando y que necesitaba un verdadero arrepentimiento, no un cargo de conciencia, sino un verdadero arrepentimiento, un cambio de mente, de vida, de actitud, ¿verdad? Conocimiento y experiencia de la vida en lo que respecta a vivir la palabra de Dios. Entonces, ellos necesitaban arrepentirse de sus obras infructuosas.
Y la iglesia de Tiatira era una iglesia que permitía la falsa profecía, permitía la profecía que venía de mente humana, la profecía que veía la condición de los hermanitos, de las ovejas, y así lanzaba la profecía. Entonces, Tiatira era una iglesia que tenía una profecía falsa. Cuando vemos a Sardis, era la iglesia que las circunstancias la habían adormecido, ¿verdad? Y seguramente se acordaban de aquel verso que dice: levántate tú que duermes, levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. A ellos no les había llegado esa revelación, ya les había llegado la instrucción, pero no les había llegado la revelación. Entonces era una iglesia adormecida por las situaciones, por la vida, por las componendas con el mundo. La iglesia de Filadelfia era una iglesia que a pesar de todas las circunstancias que se vivían alrededor, había esperado pacientemente, tenía paciencia, tenía ese fruto del Espíritu que es la paciencia. Alguna cosa buena había de tener, ¿verdad? Y Filadelfia tenía eso, estaba esperando con paciencia. Y la iglesia de la Odisea, que todos ustedes saben y yo sabemos que era una iglesia tibia, que la palabra de Dios les tuvo que decir: bueno, mejor hubiera sido frío. Bueno, caliente era de esperarse, pero mejor si te hubieras ubicado y ser frío y no tibio como estás, ¿verdad? Viviendo entre dos pensamientos, hoy sí, mañana no. Entonces a esa iglesia tenía que enviar Jesucristo el mensaje de salvación. Jesucristo el mensaje también de arrepentimiento, porque si vemos todas las iglesias, todas tenían de qué arrepentirse. Esa iglesia estaba tibia, estaba sin sabor, podemos decir, ¿verdad? Esa iglesia, porque lo tibio no sé a cuánto les gustará, pero como que no tiene muy buen gusto a nuestro paladar. Entonces Jesús tuvo que enviarles el mensaje. Entonces dice en Apocalipsis 2:7, Éfeso, porque quiero decirle, antes de leerle esto, que a pesar de la situación que cada iglesia estaba viviendo, no las vamos a desglosar una por una, pero cada quien estaba viviendo una situación en la que no le daba la honra y la gloria a Cristo, en la que no estaban experimentando las virtudes de aquel que los había llamado de las tinieblas a la luz. Entonces, cuando Jesús envía el mensaje, les recrimina algunas cosas, les reprocha algunas otras cosas, les da la salida. Siempre les da la salida a todos. Y cuando leemos Apocalipsis 2:7, dice: el que tiene oído, a todas las iglesias les dijo lo mismo, pero vamos a empezar con Éfeso. Dice: oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Qué Espíritu? El Espíritu de Cristo enviado por el apóstol Juan. Al vencedor le daré a comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. Esa es una promesa. ¿Pero a quién? Al vencedor, al que se esfuerza en la carrera, al que no se detiene, al que ve aquí situaciones adversas, así que situaciones difíciles, allá atrás le siguen situaciones peores, pero él sabe cuál es el blanco, sabe cuál es la meta, sabe que tiene un supremo llamamiento. Y entonces le dice al vencedor, a la iglesia de Éfeso, le dice que le dará de comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. Al vencedor. Quiere decir que van a correr muchos en la carrera, pero al vencedor se le dará a comer del árbol de la vida. A la iglesia de Esmirna en el 2:11 le dice: el que tiene oído, oiga. El que tiene oído, qué bueno que fuera este. Es el oído del entendimiento, es el oído que solo el Espíritu vivificado en nosotros escucha. Es ese que escucha y pone por obra, que escucha y pone en práctica. Ese es el oído del que está hablando aquí. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Aquí no dice que fue el apóstol Juan, aquí no dice que fue el apóstol Pablo que llegaba y le llevaba el mensaje. Aquí dice que el Espíritu dice a las iglesias. El vencedor, aquí hay otro vencedor, no sufrirá daño de la muerte segunda. ¿Qué le parece? Todo lo que nos han estado predicando, todo lo que nos han estado enseñando, es porque
Cristo lo que quiere es que lleguemos a su presencia para que no haya daño de una muerte segunda. Entonces, a la iglesia de Esmirna, después de que le da el mensaje de que se arrepientan de ciertas cosas que están haciendo, aunque a la iglesia de Esmirna le dice como entre palabras, ánimo, sé fuerte, sé valiente, no temas, no desmayes, porque al vencedor no sufrirá daño de la muerte segunda. Viene la iglesia de Pérgamo. Dice, el que tiene oído, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El mismo espíritu, el mismo oído espiritual tienen que tener esas iglesias. Y dice, al vencedor, tercer vencedor, le daré del maná escondido y le daré una piedrecita blanca y grabado en la piedrecita un nombre nuevo, el cual nadie conoce sino aquel que lo recibe. Eso está preparado para nosotros. Esas son las promesas para nosotros. Porque quiero decirle que al final vamos a hacer un paralelismo o una comparación de lo que nosotros tenemos en similitud con todas las iglesias. Y a Tiatira le dice, al vencedor, a todos les dice al vencedor. Quiere decir que no al acomodado, no al indiferente, no al que se conforma, sino que al vencedor. Quiere decir que esta es una carrera. Ya el apóstol Pablo lo dijo. Esta es una carrera en la que vamos a obtener un premio, en el que él espera que lleguemos a la meta final. Que veamos el blanco, que ya lo vemos, ya lo vislumbramos. Bueno, esforcémonos, hagamos el sprint para llegar vencedores. Entonces le dice, y al vencedor, al que guarda mis obras hasta el fin, le daré autoridad sobre las naciones y le daré el lucero de la mañana. ¿Quién es el lucero de la mañana? Cristo es el lucero de la mañana. Él mismo está hablando y él mismo se está prometiendo que va a estar para nosotros. Nos dará el lucero de la mañana, nos dará el resplandor de su gloria. A la iglesia de Sardis le dice, así el vencedor será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida y reconoceré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Son promesas establecidas, promesas porque por eso le leí al principio que dice profecía. Esta es una profecía. El libro de Revelación es una profecía. Estos acontecimientos están por suceder. Todo lo que sucede en el mundo nos están diciendo Cristo viene. Todo lo que pasa, todo lo negativo que vemos, todas las pestes, las enfermedades, todas las situaciones difíciles, todas las muertes, todos los homicidios, todos los suicidios, toda la maldad del hombre, la ingratitud del hombre, la iniquidad operando, es en medio de eso, Cristo nos está anunciando a nosotros, los hijos de Dios, que Él viene pronto. Jesucristo envió esta palabra por medio del apóstol Juan a todas esas iglesias donde habían judíos que habían creído en Él, que lo profesaban a Él, pero que en cierta forma, igual que nosotros, se habían involucrado en las cosas mundanas. Habían hecho un sincretismo entre lo cristiano y lo pagano. Habían hecho una mezcla entre lo que Dios aborrecía y lo que parecía cómodo y agradable. Entonces también le habla a Sardis y le dice, así el vencedor será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida. Y reconoceré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Él reconocerá, cuando escuche, Él reconocerá nuestro nombre. A la iglesia de Filadelfia, al vencedor, le haré una columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de ahí. Escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, que desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Hay muchas cosas aquí que todavía no entendemos, porque yo lo leo y voy tratando de entender parte por parte de lo que quiere decirle a cada iglesia.
pero dice que nos hará vencedores, y eso es lo importante. Y dice que llevaremos el nombre de la ciudad de nuestro Dios, la Nueva Jerusalén. Jesús decía: yo me voy a preparar lugar donde yo estoy, para que donde yo estoy ustedes también estén. Voy a prepararles mansiones, voy a prepararle un lugar cómodo para que donde yo estoy, y como yo estoy en gloria al lado de mi Padre, así estén ustedes conmigo. Y dice a la iglesia de la Odisea: al vencedor le concederé sentarse conmigo en mi trono, como yo también vencí y me senté con mi Padre en su trono. Si usted se da cuenta, a unas iglesias dice que no sufrirá, dice que les dará a comer del árbol de la vida, a la otra que no sufrirá daño de la muerte segunda, a la otra le dice que le dará una piedrecita blanca con su nombre escrito en ella, a otro dice que le dará autoridad sobre las naciones, a otra iglesia le dice que no borrará, será vestido de vestiduras blancas y no borrará su nombre del libro de la vida, y reconocerá su nombre delante del Padre y delante de los ángeles. A la iglesia de Filadelfia le dice que escribirá sobre él el nombre de su Dios y el nombre de la ciudad de su Dios, la Nueva Jerusalén, y su nombre nuevo. Pero mire lo que le dice a la iglesia de la Odisea, aquella que creía que era rica y que sí era pobre espiritualmente, ¿va? Creía que sabía mucho, pero era pobre espiritualmente. Creía que todo lo conocía, que no había nadie que le pudiera decir nada, que ellos sabían cómo trazar la palabra y cómo enseñarla y cómo instruir. Y Jesús les envía a decir que por cuanto no eres tibio, no eres frío ni caliente, eres tibio, te vomitaré de mi boca. Entonces, a esa iglesia le dice, creo yo, que le dice algo tan especial como es sentarse conmigo en mi trono, como yo también vencí y me senté con mi Padre en su trono. Esa es la promesa para la Odisea. A pesar de cómo estaba viviendo cada iglesia, Él llega, les dice su conducta y les da una salida, les da una respuesta. Porque Jesús no vino a señalar y acusar y a echarnos al fondo del mar, sino que vino a darnos una nueva oportunidad. Entonces, en 2 Corintios 6:3 yo encontraba estos versos y dice: nosotros no demos a nadie motivo alguno de escándalo, para que no sea vituperado nuestro ministerio. Y le voy a leer todos estos versos, 2 Corintios 6:3 al 6:10. ¿Y sabe por qué se los voy a leer? Porque nuestra conducta tiene que ser esa, esperando la venida de Cristo, o esperando irnos con Él, esperando ser transformados. Ya sea que muramos o sea que vivamos, somos del Señor. Si vamos a vivir físicamente y Él va a venir, vamos a ver todos esos acontecimientos. Pero si vamos a morir antes, también vamos a ser partícipes de ese acontecimiento glorioso. Entonces, dice: nosotros no demos a nadie motivo alguno de escándalo. Queremos agradar a Dios con nuestra conducta, no demos motivo de escándalo, para que no sea vituperado nuestro ministerio, porque ustedes en casa tienen un ministerio. Nosotros en casa, mi esposo y yo, tenemos un ministerio. Aparte, tenemos un ministerio de servir a Dios en esta congregación. Tenemos que no dar motivo de escándalo. No tenemos que dar motivo de murmuración, motivo de señalamiento, de que se levanten argumentos. Tenemos que ser cuidadosos para que nuestro ministerio no sea vituperado, para que cuando nos paremos o estemos aquí al frente dando la palabra, no hayan señalamientos y acusaciones, ¿verdad? De cómo andamos, de cómo vivimos, de que le damos más espacio a las cosas de la carne que a las cosas de Dios, de que ahí andamos en la boca de la gente porque hicimos esto, porque hicimos lo otro. No, para que no sea vituperado nuestro ministerio. Algo que yo siempre le pido a Dios, algo que está en mi corazón, en mi mente y en mi forma de vida. A los que me conocen saben que el anhelo de mi corazón es que cuando mi esposo o yo nos paremos al frente, no haya nada que decir de nosotros, a no ser lo que quieran decir mintiendo. Pero de lo contrario, a mí Dios me ha puesto, creo yo, como el vigía algunas veces, como el atalaya, para que cuando surjan algunas situaciones podamos clamarle a Dios misericordia y que Él
nos ayude a cambiar de actitud, a cambiar de forma de vida, para que nuestro ministerio no sea vituperado. Antes bien, dice, portémonos en todas las cosas como deben portarse los ministros de Dios. Usted y yo somos ministros de Dios. En su casa sus hijos van a seguir su ejemplo en cuanto usted siga el ejemplo de Cristo. Con mucha paciencia, porque no es fácil, en medio de tribulaciones, de necesidades y de angustias. Y mire, hermano y hermana, no nos ha venido prueba más allá de la que nosotros podamos soportar. Quiere decir que a veces engrandecemos las tribulaciones, engrandecemos las necesidades, engrandecemos las angustias y los temores, y la palabra nos dice que Él guardará en completa paz aquel cuyo pensamiento en Él persevera, porque en Él ha confiado. Solo es ir a la palabra y ahí tenemos la respuesta para nuestras angustias. Es cierto, no decimos que no. A veces hay angustias que nos agobian, temores que nos agobian, cosas que quisiéramos cambiar y no podemos, que nos agobian. Pero ahí está la palabra de verdad. Dice, de azote no hemos sufrido azotes. Tal vez azotes con la lengua sí. Ahí sí hemos sufrido azotes, y cuando nos enteramos, pues dice que las palabras ingratas son como golpes de espada. A veces dan ganas de reaccionar y de tomar actitudes, pero uno trata de tranquilizarse, ¿vaya? Aunque a veces comete errores, uno trata de tranquilizarse. De cárceles, ¿qué cárceles? Pues no son las cárceles literales, ¿verdad? Pero sí hay cárceles en nuestra alma que cuando vemos en dónde estamos, decimos, yo quiero salir de aquí. Quiero salir de esta cárcel de la amargura, de esta cárcel del resentimiento. Hay cárceles en nosotros. De sediciones de trabajo, dice, de vigilias y de ayunos. Bueno, con pureza, con doctrina, con longanimidad, con mansedumbre. Eso es lo que anhelamos, hermano. Con unción del Espíritu Santo, con amor sincero, con caridad sincera. Eso es lo que anhelamos. Andar con pureza, andar con doctrina, andar con longanimidad, o sea, ser nosotros considerados con los demás, con mansedumbre, aunque a veces queremos reaccionar, queremos actuar y a veces lo hemos hecho y nos arrepentimos. Con unción del Espíritu Santo, con caridad sincera, con amor sincero, con palabras de verdad. Ya la mentira no forma parte de nuestra vida. Ya la mentira no forma parte de nuestras justificaciones. Ya la mentira es echada afuera, porque al diablo le pertenece la mentira. Él es mentiroso desde el principio y quiere hacernos a nosotros mentirosos, y viene en nuestras herencias, viene en nuestros genes. Así como mintió Abraham, mintió Isaac, mintió Jacob, mintió... Todas esas personas mintieron, o sea, era una sucesión de mentiras las que había en esa familia. Y a nosotros también nos ha alcanzado la mentira, o el engaño, o la apariencia. Y de todas esas cosas quiere librarnos y quiere quitarnos Dios, para que el día que Él venga nos encuentre irreprensibles. Dice, con palabras de verdad, con fortaleza de Dios, con armas de la justicia para combatir a la diestra y a la siniestra. Las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para derribar todo aquello que se presente. Esas son las armas de nuestra justicia. Nos vestimos la coraza, nos vestimos el yelmo, nos vestimos el calzado, la espada en nuestra mano, que es la palabra de Dios, para combatir a diestra y a siniestra. En medio de honras y deshonras y de infamia y de buena fama, ya lo decía el apóstol a la iglesia de Corinto. Ya le decía, porque no crea usted que Pablo iba precedido de la fama de que era un servidor de Dios, pero antes le precedió la fama de que era un perseguidor de los cristianos. Entonces Pablo sabía de qué estaba hablando ahí a los corintios. Y dice, en medio de honras y deshonras, de infamia y de buena fama, tenidos por embaucadores, a veces nos tienen por embaucadores o impostores, siendo verídicos por desconocidos, aunque muy conocidos. Aquí usted podrá ser un perfecto desconocido para muchos, pero para Dios es usted bien conocido. Casi moribundos, dice, siendo así que vivimos como castigados, mas no muertos. Como melancólicos, como tristes a veces, ¿verdad? Estando en realidad siempre alegres.
como menesterosos, siendo así que enriquecemos a muchos, como que nada tenemos y todo lo poseemos. Entonces, hermanos, aquí nos pone la contraparte de todo, pero también el apóstol nos dice, no, como melancólicos, pero en realidad estamos alegres, como impostores, pero somos verídicos, como menesterosos, pero enriquecemos a muchos, como que no tuviéramos nada, pero lo poseemos todo, porque el que tiene a Cristo lo tiene todo. Entonces, hermanos, el amor a Corintios, dice, hace que mi boca se abra tan francamente y se ensanche mi corazón. Entonces, él les decía, ¿verdad? Que los amaba, que los bendecía, que quería para ellos lo mejor, aunque dice, vuelvan amor por amor, ¿verdad? Ensánchese también ustedes en su corazón para conmigo. Dice 2 Corintios 6:14 en la BTX 2. No estéis unidos en yugo desigual con los incrédulos, pues qué compañerismo hay entre la justicia y la iniquidad, y qué comunión hay entre la luz y las tinieblas. Y dice, me gustó porque en la Torres Amat dice, Torres Amat, no querráis unciros en yugo con los infieles, porque ¿qué tiene que ver la santidad o justicia con la iniquidad? ¿Y qué compañía puede haber entre la luz y las tinieblas? No nos hagamos a ellos, que ellos se hagan a nosotros. No practiquemos lo que ellos practican, que ellos practiquen lo que nosotros practicamos. Si hay algo bueno, si hay algo puro, si hay algo honesto, si hay algo de buen nombre, en eso pensemos, en eso vivamos, en eso nos ejercitémonos. Y me gustó esto que encontré que dice, un yugo es una barra de madera que une dos bueyes, el uno al otro y a la carga que tiran, o sea, a la carga que llevan, a la carga que van a llevar. Un equipo en yugo desigual tiene un buey más fuerte y uno más débil, fíjese pues, y uno más alto y uno más corto. El buey más débil o corto camina más lento que el más alto o más fuerte, haciendo que la carga ande en círculos viciosos. Cuando los bueyes están en yugo desigual, no pueden realizar la tarea indicada. En vez de trabajar juntos, están en desacuerdo el uno con el otro. Es más claro, no se puede hablar. No estéis unidos en yugo desigual con incrédulos. Ahí llevamos las de perder. Ellos están más altos y nosotros más bajos. Ellos son más fuertes y nosotros más débiles. Así que tenemos que tener cuidado, porque nuestra fortaleza es en Cristo, no en nuestra humanidad. No en nuestra fuerza humana, ahí no, ahí somos débiles. Ante la maldad del enemigo, ante las artimañas del diablo, somos débiles. Tenemos que hacernos a Cristo, escondernos bajo la roca, donde nos dice que Él es el que nos da la fuerza, que Él es nuestra sombra, nuestra mano derecha. Pero si nosotros nos unimos en yugo desigual, llevamos las de perder y vamos a caminar en círculos viciosos. Y en vez de trabajar juntos, estamos en desacuerdo el uno con el otro. Porque aunque nos vayamos a hacer cosas mundanas, sabemos que dentro de nosotros hay el amor de Cristo. Hay la palabra de Dios implantada en nuestro corazón. Y eso ni siquiera vamos a disfrutar lo que hacemos. No lo vamos a disfrutar. Ya no somos de esa naturaleza. Nuestra naturaleza es divina. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Somos de otra extirpe, aunque muchas veces no lo creamos. Y la palabra sun es acuerdo, comunión, dice, denota unión, denota junto, mucho más estrecha, dice. Es un acuerdo, es una asociación, es una compañía. Entonces no nos podemos asociar, no nos podemos hacer compañía. No tenemos que estar estrechamente ligados a las cosas que perecen. Romanos 13:11 dice, ya sé de esto, conociendo el tiempo, que ya es hora de despertaros del sueño, porque ahora la salvación está más cerca de nosotros que cuando creímos. ¿Hace cuánto creyó usted? ¿Hace cuánto creí yo? Pues todos esos años no han pasado por gusto. Nuestra salvación se acerca. Nuestra salvación está pronta a verse, pronta a experimentarse. Dice, la noche está muy avanzada y el día está cerca. Por tanto,
desechemos las obras de las tinieblas y vistámonos con las armas de luz, las armas de la palabra, las armas del Espíritu Santo. Romanos 13:11 dice, aparte de esto, ustedes saben, cumplamos pues, dice, pues con él, y tanto más que sabemos que el tiempo insta y que ya es hora de despertarnos de nuestro largo letargo, pues estamos más cerca de nuestra salud que cuando recibimos la fe. Amén. Dice en la Biblia aparte de esto, ustedes saben en qué punto de la historia estamos. Así que es hora de que se levanten del sueño, pues la salvación final está más cerca que cuando primeramente confiamos. La noche casi termina, casi está aquí. Así que pongamos a un lado las obras de la oscuridad y acerquémonos con las armas de la luz. Amén. La palabra letargo dice que es un estado de adormecimiento e inactividad en que quedan algunos, aquí está hablando de animales, en determinadas épocas del año, como el oso, usted sabe que tiene que invernar hasta 8 meses, creo yo, 6 meses, en las que las condiciones del medio le son desfavorables. Estado de cansancio y de somnolencia profunda y prolongada. Bueno, y para terminar, quiero leerles en la Biblia Torres Amás Romanos 13:12. Dice, la noche ya está muy avanzada y va a llegar el día de la eternidad. Dejemos pues las sombras de las tinieblas y revistámonos de las armas de la luz. ¿Qué nos va a llevar a la presencia del Padre? ¿Qué nos va a subir a la plataforma donde se nos van a dar los galardones? Hacer lo que la palabra de Dios dice. Ya no es tiempo de adormecernos, ya no es tiempo de estar en letargo, sino que es tiempo de vestirnos de las armas de la luz. ¿Queremos instrucción? Esta es la instrucción. ¿Queremos saber cómo hacerlo? Pues aquí está la forma de hacerlo, en la palabra. Solo tenemos que llegar y pedirle al Espíritu Santo que nos haga entender los remas del Señor para nuestra vida y vamos a tener experiencias tan maravillosas de las que nadie nos puede arrancar. ¿Quién lo tiene a usted en pie hasta el día de hoy? ¿Quién le ha fortalecido en el tiempo de la angustia, en el tiempo del conflicto, en el tiempo de la enfermedad, en el tiempo de la separación de sus seres queridos porque se han ido a la presencia de Dios? ¿Quién lo tiene a usted en pie hasta hoy? Quiere decir que usted hasta hoy ha perseverado, pero nos falta. Y ahora es cuando vamos a hacer nuestro mejor esfuerzo. Nos cuesta, claro que nos cuesta, pues porque esta alma quiere prevalecer. Pero tenemos dentro de nosotros la semilla sembrada por el Espíritu Santo, las arras de la herencia que no nos van a dejar postrados en el desierto. Y a un pueblo nos dio el ejemplo de por qué se queda postrado uno en el desierto. Por no obedecer, por no agregarle fe a lo que escuchamos. Hoy declaramos que le agreguemos fe a la palabra que hemos escuchado para que se transforme en experiencia de vida, en comunión real los unos con otros. Amén y amén. Que el Señor los bendiga rica y abundantemente, decimos, ¿verdad? Pero es cierto, rica y abundantemente. Y que esta noche usted tenga un sueño reparador y que aún en sueños el Espíritu Santo le hable a su corazón y me hable a mi corazón. Yo desde aquí envío a mi familia un espíritu de revelación, envío un espíritu de sanidad para sus cuerpos físicos, sabiendo que Dios tiene propósitos y planes en cada situación que permite en nuestras vidas. Amén y amén.